Uno de los grandes problemas que existe en la sociedad es el mal carácter. Pero es normal en una persona que no tiene a Cristo. Pero a veces hay personas que se enojan hasta con un mensaje de la palabra del Señor. Y este es uno de los grandes problemas, porque muchas veces uno se opone no a los hombres, sino a Dios. Se cuenta acerca de un hermano que asistía a una iglesia. Cada vez que el predicador exponía un mensaje, el hombre siempre argumentaba que ese mensaje no era de Dios y que muchas veces el pastor hablaba de sus propias palabras y siempre andaba buscando errores en cada predicador. Siempre andaba pensando, esto no es de Dios. Era alguien que se oponía, y no solo se oponía, sino que también leudaba a los demás hermanos con sus palabras. Un día, mientras salió del servicio enojado por el mensaje, caminó kilómetros para poder liberarse de este mal. Llegando a un desierto, el calor del día era sofocante y por supuesto la sed se hizo presente. Caminaba el hermano enojado diciendo, una vez más el pastor se automandó, el mensaje que predicó no es de Dios. Y mientras él iba, de repente vio a un anciano que estaba sentado bajo una sombra. El hombre, al ver al anciano, se fijó que a la par aquel anciano tenía un galón de agua. El hombre, sin más pérdida de tiempo, le dijo al anciano, ¿puede usted compartirme de su agua algo? El anciano no vaciló en compartirlo. En ese momento aquel hombre comenzó a beber de esa agua hasta saciarse. Después preguntó al anciano, ¿qué agua más dulce es esa? No solo es dulce, sino confortó mi alma. Me siento libre, me siento satisfecho. ¿Dónde fue usted a traer esa agua tan deliciosa? El anciano le dijo, no querrás ver dónde lo fui a traer. El hombre insistió, claro, quiero ver de dónde obtuvo esa agua. El anciano lo llevó a una serranía y vio a aquel hombre que de la serranía comenzaba a vertir una fuente de agua cristalina. Y él vio y se emocionó tanto porque a medida que el agua se venía extendiendo, se iba ampliando cada día y se iba convirtiendo en un hermoso río. El hombre dijo, con razón el agua que usted me dio es deliciosa, si viene desde la roca. El anciano se sonrió y le dijo, pero mira, le dijo,
por donde ha pasado. Y caminaron por todo el río en un estrecho donde el agua no tenía dónde pasar a los lados. Había un caballo muerto, de tal manera que el agua entraba por un lado y salía por el otro. El hombre, al ver el caballo en la zanja, o en el río, perdón, aquel hombre quiso sacar el agua y quiso vomitarlo. Él dijo: ¿cómo es posible que usted me haya dado de esa agua? ¿Cómo es posible que usted compartió conmigo esa agua sabiendo dónde había pasado? El anciano le dijo: ¿pero te fortaleció? Sí, dijo. ¿Pero sentiste diferente tu cuerpo? Sí, dijo él, sació mi sed y era dulce. El hombre dijo: pero había un caballo muerto. El anciano le dijo: así mero es mi palabra. Mi palabra muchas veces viene de la roca que es Cristo Jesús. Desde ahí nace esa fuente inagotable, esa palabra de vida. Pero es necesario que tenga que pasar por los labios de una persona que transmite esa agua cristalina. Aunque esa agua pasa por un ser humano, le dijo el Señor, esa agua que representa mi palabra es pura, es santa, es reconfortable. Mi palabra es más cortante que toda espada de dos filos. El hombre se quedó pensando en esto. El Señor le dijo: cada vez que quieras hablar mal de un instrumento mío, analiza, le dijo, porque mi palabra tiene que pasar por los seres humanos. Aunque los seres humanos no sean perfectos, pero mi palabra es perfecta y logrará su objetivo. Aquel hombre entendió que la palabra viene de la roca que es Cristo, pero también es importante que un hombre la transmita. Recordemos, solamente somos un instrumento útil para el Señor. En otras palabras, para que esa palabra santa, esa palabra divina, edifique a multitudes, tiene que pasar por este caballo. Tiene que pasar por este hombre que muchas veces despreció al Señor. Muchas veces no quería saber nada de mi Señor. Por eso David, en uno de los salmos, David dice: tan torpe era yo. Era como una bestia que no entendía. Me tomaste de la mano, me has guiado. ¿A quién tengo yo en el cielo sino a ti? Y fuera de ti nada quiero. La palabra es pura, es santa. La palabra edifica, construye. La palabra del Señor, cuando la aplicamos, cuando hablamos de ella, la palabra no regresa vacía. Y aunque la gente critique el mensaje, pero si la palabra sale de la roca, sin duda alguna logrará su objetivo. Por lo tanto, la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir,
para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea recto en todos sus caminos. La última vez que usted, sin duda alguna, habló de la palabra de Dios, recuérdelo. Y hoy nunca más lo vuelva a hacer, porque no es al hombre de Dios quien se critica, sino a la palabra bendita, la palabra de nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, los animo, instrumentos de Dios, a que sigamos predicando la palabra. Dios me los bendiga. Hasta una próxima oportunidad. Y recuerden, la palabra tiene que pasar por este instrumento. Así como aquel caballo muerto que estaba en el río, el agua cristalina tenía que pasar por él. Así la palabra tiene que pasar por los labios de un hombre de Dios. Así la palabra tiene que pasar por nuestra boca para llevar edificación a las multitudes. Así que la palabra tiene que pasar por este caballo. Aunque se oiga un poco duro, aunque se oiga un poco agresivo la expresión, solo somos aquel pollino que estaba amarrado y que el Señor dijo: vayan y digan, el Señor lo necesita. Dios me los bendiga. Hasta la próxima.